Muy bienvenida, hermana, a participar con nosotros de la lectura de la epístola o la carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 1 y capítulo 2. Está conmigo aquí la hermana Hanna y la hermana Nicole. Y juntos vamos a leer esto y vamos a mirarlo de la perspectiva de lo que hemos estado hablando sobre el tema del reino de Dios. Y vamos a tratar de meter el reino de Dios en este texto en donde lo encontremos. ¿Ok? Nos puede acompañar mientras vamos leyendo este texto entonces. Vamos con el capítulo 1. ¿Alguien? Ya. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles, seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo le den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Stop. Dice celestiales, no dice terrenales, ¿no? Recalcamos, celestiales. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Del cielo. El cielo. ¿Y el cielo qué es? Es la misma palabra para el reino de Dios. Sí. Reino de los cielos, el reino de Dios. Sí. Cuando hablamos, claro, hay una palabra para el tema celeste, pero se refiere en el fondo aquí que las bendiciones que tenemos en el reino de Dios, como el reino que está en nosotros, como el que viene hacia nosotros, ¿no? Versículo 4. Sí, ya nomás. ¿Sigo? Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Ahí podríamos recalcar que según la versión, aquí por ejemplo dice, en amor nos predestinó, ¿no? Pero es lo mismo que lo que tenemos en Cristo es el amor, ¿no? Podemos perder la salvación, como decíamos con Hanna, pero nunca el amor de Cristo. El amor de Cristo siempre está predestinado a nosotros para que nosotros salgamos victoriosos, ¿no? Okay. Versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y aquí podemos parar también, ¿no? Primero dice que conforme a las riquezas de su gracia, ¿no? El perdón está pegado, Dios nos abundancia. Pero dice que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento, ¿no? Sí. Podemos seguir leyendo porque sale más adelante, perdón. El Ahora versículo Dios, 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Aquí otra vez, aquí entra el reino, ¿no? El reino que está aquí, pero en el ya, pero en el todavía no. Las cosas que se han prácticamente, podríamos decir que la obra completa es el final, ¿no? Pero todavía no se ha consumado, ¿no? Pero entonces el propósito, el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo y Él, fíjense, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme. Significa que nosotros conocemos el futuro porque ya conocemos el plan de Dios. En toda sabiduría, dice. Claro. ¿El 11? El 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos,
que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Aquí entonces encontramos que son diferentes versiones, pero en el fondo primero dice que cuando nosotros llegamos a creer en Él nos da su Espíritu Santo. Sella, dice, con pero el sello que el claro, Espíritu Santo. aquí dice sello, porque pero la mía es otra versión. sí sale Sí. un poco diferente, pero no importa. Pero es lo mismo, son en otras claro, palabras. podríamos decir que anteriormente en los versículos decía que el Espíritu Santo cuando creímos vino a nosotros, ¿no? Y luego dice que ese mismo Espíritu Santo, que vendría a ser como un don, nos da sabiduría y entendimiento. No son ambas cosas, pero es con la vida con el Espíritu Santo, es como un regalo, un don de Dios que Dios nos concede. El don de sabiduría, ¿no es cierto? La palabra de sabiduría, don de ciencia, palabra de ciencia, es lo mismo, ¿no? Es el mismo don que opera en cierta forma, pero en diferentes ángulos, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta también que no es, viene el Espíritu a nosotros, pero luego también por gracia se manifiestan los dones, ¿no? Y empezamos a poder abrir nuestros ojos y poder ver la perspectiva del reino, ¿no? Luego entonces, ahí como decía que somos sellados por su Espíritu Santo, que es, aquí dice que, por ejemplo, y creyeron y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. Significa, es como hay otras versiones que dicen garantía, ¿no? Y dice en el 14, garantiza nuestra herencia. En esta versión justo. Garantiza nuestra herencia y, por ejemplo, también sale en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, claramente que en el capítulo 6, que dice que quién resistiría, ¿no? Habla de los últimos tiempos y que dice quién aguantaría, dice, ¿no? Entonces Dios, un ángel, los selló en la mano y la frente para que ellos pudieran soportar. Significa que eso, aplicándolo hoy, significa que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo como un poder para poder resistir las acechanzas o los ataques del enemigo y nuestra misión, ¿no? Ese es. Así que no nos ha dejado huérfanos, dice, sino que nos ha enviado el Consolador, el Espíritu Santo, para darnos el poder que necesitamos para ver su reino ser consumado, ¿no? Vamos con el 15 entonces. ¿Leo yo un ratito? Y yo tengo la otra versión, pero es más o menos lo mismo, ¿ya? Dice, acción de gracias e intercesión. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes y recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Ahí está, ¿no? Espíritu de sabiduría. Les dé, dice, ¿no? Y es el mismo espíritu, pero el espíritu da sabiduría y revelación, es como un don, ¿no? El 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y ahí también, ¿no? Pido también que sean iluminados los ojos, y es solo el Espíritu Santo que puede iluminar nuestros ojos para que todo lo que hemos estado hablando, las perspectivas del reino que viene hacia nosotros y que está en nosotros, ¿no? Para que nuestra esperanza, porque es nuestra esperanza, ¿no? Él nos ha llamado a vivir en esa esperanza, ¿no? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Significa que la herencia que leímos recién, que era el Espíritu Santo, que es el sello, entonces es también en nosotros el sello del Espíritu Santo o la vida del Espíritu Santo también es la misma esperanza, es como que Él es la esperanza en nosotros. Él nos da la esperanza, no es una esperanza
personal, sino es una esperanza dada que nos abre los ojos para al mismo tiempo ver cómo viene hacia nosotros el reino, ¿no? Significa que nosotros por nuestros propios ojos no lo podríamos ver, pero Él nos deja ver lo invisible, lo que no se ve, y nos da esa esperanza de que está en camino hacia acá. Amén. 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y ahí también habla ahora de un poder. No solo entonces tenemos un sello que nos da esperanza, que nos da revelación y sabiduría como un don, sino que también tenemos un poder, el mismo poder que resucitó a Cristo. Ese actúa también en nosotros a través del mismo Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Y qué decía aquí? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz a favor de los que creemos, dice. Que ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Como sanación, ¿no? Sí, pero también dice, ¿cuál es la herencia de los santos y cuán incomparable la grandeza de su poder? A favor de los creyentes. Es un poder que actúa a nuestro favor. ¿Y cuál es ese favor? En cierta forma, de que nosotros podemos, bueno, además de todo lo que hacemos por los dones del Espíritu Santo, es un favor, pero tenemos un favor de conocer el futuro que otros no conocen. Significa que nosotros estamos esperanzados, pero no esperanzados como... porque sí. Como para decir, una persona normal no tiene esperanza porque no ve el futuro. Claro. Pueda tratar de creer en un futuro, pero nosotros vemos el futuro. Nuestra esperanza es un poquito más ligera. No es tan pesada nuestra esperanza, pero nuestra esperanza se hace en la batalla, ¿no? Ahí se hace la dureza del trabajo, ¿no? En la constante batalla que tenemos contra el reino de las tinieblas, ¿no? Pero esperanza se puede hablar también en cuanto a la fe, ¿no? Esperanza, fe, sería lo mismo, claro, ¿no? es lo mismo, porque es como que acrecenta nuestra fe. La fe es esperanza, claro, en cierta forma. Es como que sabemos que es algo poderoso lo que pasa, porque sabemos lo que se está esparciendo es el poder de Dios, de su reino que viene hacia nosotros. Entonces nos ayuda a ver y nos da más fe todavía para creer en cosas más grandes todavía. Y fe en este caso está relacionado con poder también. Entonces podríamos decir el poder que Él regala también nos da fe, ¿no? Porque fe es como decíamos, para volver al domingo justamente, decíamos que anteriormente una persona creía y por su fe llegaba a Dios. Ahora que el Espíritu Santo vive en nosotros, Él vive en nosotros y por Él vivir en nosotros, nosotros llegamos a tener fe en Él. Se da vuelta al papel, es que en vez de que nosotros tratamos de alcanzar a Dios, Dios nos alcanza a nosotros. Claro. Y al alcanzarnos a nosotros podemos alcanzar a Dios. Exactamente, porque no es nosotros que nos tenemos que forzar a tener fe, sino que es Él el que nos busca y a través de nosotros encontrarnos con Él, sucede eso, ¿no? De que creemos y vamos creyendo a través de que vamos viendo las maravillas que Él hace a través nuestro. Y es la vida en el Espíritu, porque cuando nosotros vivimos en el Espíritu, no solo... Cuando decía acá, ¿no? Cuando se nos abre los ojos, el Espíritu Santo, cuando creemos en Él, entra a nosotros, y cuando entra a nosotros, luego también nos da más de sus dones, que nos da más sabiduría, más entendimiento, nos sella, y ese sello es una garantía, que es una esperanza viva, ¿no es cierto? Que eso también lleva a tener fe en lo que estamos esperando, pero también nos da poder para poder... como decía acá, ¿cómo era? Poder para hacer... ¿no? En la fuerza grandiosa y a eficaz. nuestro favor.
a favor de los creyentes, de los que creen. Es que como que tenemos un poder que nos acompaña a nuestro favor para poder caminar hacia lo que... Yo leí algo en base a lo de la esperanza el otro día que lo acabo de encontrar. Que lo encontré como bien bonita la definición de esperanza, que dice que es la virtud que capacita al hombre para tener confianza a alcanzar la vida eterna con ayuda de Dios. Wow. ¿Qué me dice, Cherry? Esperanza. Qué lindo. Ahora sí, ahora si lees esa versión te das cuenta que está revertido más o menos. No, es como una definición que le dieron de esperanza, como de... Claro, pero se me murió el teléfono. Es la esperanza en el sentido a la versión del Antiguo Testamento. Es donde yo tengo esperanza en Dios y Dios me ayuda, mi esperanza a llegar a Él. Pero en el Nuevo Testamento es al revés. Es en vez de nosotros buscar a Dios, Dios decía, ¿no? ¿Se acuerdan? Ezequiel 34 dice que se cansó de que sus pastores no podían cuidar su rebaño y por ende entonces dijo, un día yo mismo voy a cuidar mis ovejas. Entonces Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el buen pastor en ti, significa que ya no somos guiados por hombres, aún por el Espíritu Santo a través de hombres como en el Antiguo Testamento, como la ley, como la Torá, ¿no? Sino que al contrario, Él mismo entra a vivir en nosotros para Él guiarnos. Significa que si yo tengo fe no es porque yo creí, sino porque Él cree, o Él me da fe, mejor dicho, como un regalo para yo poder creer. Pero no es un primer paso, por ejemplo, si yo miro, por ejemplo, Nicole que está recién, por ejemplo, claro, ella tenía una fe desde antes, ¿no? ¿Cierto, Nicole? Tú escuchabas de Jesús, y fuiste a una iglesia, a un colegio católico y todo. Pero todo lo que ella escuchó creó fe en ella para creer que había un Dios, ¿no? No, claro. Pero algo superior, no sabía si era Dios. Decía ahí, ¿no es cierto? En el comienzo de Efesios decía que hasta que nosotros llegáramos a creer. Claro. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en él, y ahí viene a ser de la perspectiva del Antiguo Testamento. Claro, tiene que haber igual un primer paso nuestro. El primer paso tiene que ser igual. Pero aún así, dice también la Biblia que es porque solo el creer Espíritu. en Jesús. Porque hay que creer en Jesús para que empiece como que activar eso, ¿o no? Claro. Es como darle, como leíamos del libro de Daniel, ¿se acuerdan que decía que él humildemente buscó y Dios ya se encontraba ahí? Al momento cuando él todavía estaba pidiendo, Dios ya veía su humildad y ya estaba ahí al encuentro. Es lo mismo el Espíritu Santo. Está a nuestro encuentro, en el momento que nosotros... Es como esa imagen cuando sale Jesús golpeando la puerta, ¿no? Jesús está llamando. ¿Quieres abrir la puerta o no? Y Él entra a cenar contigo. Claro. ¿No? Yo creo que la fe es como la sensación de certeza de que existe algo más allá. Es como esa sensación que uno tiene de saber. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo siempre sentía que había algo más arriba, pero no sabía si era Dios, Jesús, Alá, el Buda, lo que sea. No sabía qué era, pero esa sensación de certeza de que había algo más allá de mí, arriba mío, sobre mí o alrededor mío, estaba. Yo creo que fe para mí es como para mí era una sensación de certeza. Y yo creo que esperanza para mí era como ese deseo de que algo se concretara, como que fuera posible. Algo como que, no sé, yo tengo la esperanza de que me va a resultar el trabajo. Como que ese deseo, esa gana, esa... Pero ahí entraba un poco la perspectiva de que nunca alcanzamos realmente a tocar sobre la oración, ¿no? Pero lo podemos volver a mirar el domingo sobre el tema de que cuando oramos en nuestra voluntad y en la voluntad de Dios. Cuando oramos en la voluntad de Dios es porque el Espíritu Santo gime en nosotros, es el que dirige nuestras oraciones. Porque otra vez aquí decía, ¿no?, que aún nosotros cuando, con otras palabras en esta versión se entiende muy claro, de que nosotros decimos que estamos bajo la naturaleza del pecado, ¿no?, bajo nuestros pecados y delitos. Pero eso no quiere apuntar en el fondo a un producto de que solo yo nací de mi madre y de mi padre, y eso es el producto de pecado en mí. Está diciendo que estamos viviendo en un mundo, lo que le costaba un poquito a la hermana Miriam, ¿no?,
que dice claramente ahí también que es un mundo gobernado, y en este caso no dice Satanás, aquí dice por el reino de las tinieblas, ¿no? Está gobernado, significa que cuando nace el bebé al mundo, nace a un mundo gobernado por la oscuridad. Significa que nosotros, y dice, no dice que por nuestra naturaleza, digamos, por haber nacido por nuestros padres, entonces la ira de Dios estaba a nosotros. No, dice que la ira de Dios está sobre nosotros porque nosotros nacimos a un mundo gobernado por el mal. Claro, porque la maldición fue después de la desobediencia de Adán y Eva. Dios maldijo, lamentablemente, vino la maldición. Eso lo leí ayer. Claro, es parte del libre albedrío y de que el hombre en el huerto de Edén cedió su poder, su gobierno que tenía sobre el planeta, se lo cedió al enemigo y el enemigo esclavizó al mundo. Exacto. Pero aquí vemos también como Dios de antemano ya socorre, ya dice que su amor nos predestinó. Aún nosotros estando en pecados, en delitos, su amor ya estaba trabajando. Entonces lo que dice Nicole, que ella sentía, era el amor de Dios que estaba trabajando, la predestinación del amor de Dios que estaba. Por eso todo cae en el tema de la gracia, porque aunque nosotros digamos, sí necesita un paso de fe, sí, pero esa fe en el fondo nunca fue un producto tuyo igual, porque fue el amor predestinado de Dios. Exacto. Y dice que solo el Espíritu Santo es el que convence de justicia, juicio y pecado. Significa que no hay nada, si el Espíritu Santo no quita la venda de tus ojos, que la cual las tinieblas pone sobre el gobierno de este mundo, pone sobre tus ojos, no hay forma de que puedas ser salvo. Fuimos destituidos de su gloria. No hay forma de que nosotros, sin la acción de Dios, entonces por eso todo vuelve a la gracia. En el fondo nunca fue un producto, aunque queramos decir, sí, pero yo tuve fe primero. Él nos amó primero. Sí, exacto. Siempre es un tema de la gracia, ¿no? Y nunca un producto de nuestra capacidad. Seguimos leyendo. Y era Sí. Efesios 1 y 2 que estábamos... Sí, sigan leyendo, voy a tratar Yo voy a de... terminar este versículo, puede seguir Sí, la Nicole, el 21. Yo creo que yo había leído esa 20, versión. porque quedamos en el 19. Quedamos en el 19 Sí, y el 20. 20. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha, a su derecha en las regiones celestes, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Stop. ¿Qué dice venidero? Sí. ¿Se acuerdan del siglo presente malo y siglo venidero? Ujú. Bueno, el siglo venidero es el reino de Dios que está avanzando De atrás. en nosotros, claro, del futuro hacia nosotros. De atrás. Porque nuestra nueva creación es parte del futuro, ¿no es cierto? Pero ya está acá. Pero también es parte, se consume cuando... Y ahí habla de dominio, ¿no? ¿Dominio qué significa? Gobierno. Gobierno, exacto, gobierno de un reino, ¿no? Claro, y todo Poder. está ya sujeto en realidad Gobierno. bajo Cristo, pero no se ha consumado. Digamos, es como el árbol, viene la primavera, pero todavía no brotan las flores. Está floreciendo, es lo mismo, la creación está retomando vida y tiene un proceso, ¿no? Se está En la restaurando. el tiempo de Claro. consumación. El 22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. A nosotros, la iglesia. Esta, Él es la cabeza de la claro, iglesia. por eso, esta que es su cuerpo, Nosotros, Ah. la iglesia. es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Fíjense, piensen y se los dejo para que lo mediten. ¿Qué significa que la iglesia es la plenitud? ¿A qué se refiere con la iglesia ser la plenitud del cuerpo? La plenitud, podríamos decir, si es la plenitud del cuerpo de Cristo, significa que, bueno, Si decimos que la iglesia somos nosotros, entonces lo que tú decís, que la mitad de nuestro cuerpo está en esa plenitud, está en ese reino, está en ese dominio, y que tenemos que sacar la otra para que se complete, o sea, siguiendo la lógica de muy la buena plenitud. Bien, significa que nosotros tenemos una tarea también. sí. Nosotros también llevamos la plenitud. Nosotros somos parte de la consumación del reino de Dios.
Yo acostumbro a decir que es la iglesia que sostiene las puertas del cielo abiertas, Ah, sí. ¿no? Es como otra... Sí, porque Está además muy también, buena. porque lo que estuve leyendo ayer, porque Adán fue creado de la tierra, Claro. ¿cierto? Entonces, si Dios primero creó el mundo, porque decía que estaba sin forma y vacío, entonces si Él primero creó esto, entonces la plenitud de nosotros también está en torno a estamos conectados con el reino de Edén desde los cimientos de la tierra. Entonces nuestra plenitud está conectada a la tierra, y que tenemos que también quitar solo como lo inmundo, lo sucio que está de nosotros por maldición al desobedecer de... Sí, es otra forma de verlo, Sí. que también estamos ligados como creación, ¿no? Porque Claro, pues somos formados de la tierra. somos polvo también, ¿no? Para decir. Entonces, obvio, pero claro, es también que al Jesús resucitar y su cuerpo ser transformado, nosotros también, aún en este cuerpo, tenemos esa promesa de un cuerpo celestial, ¿no? De una redención. Tal como dice, ¿no? En Romanos 8 dice que la creación gime para que se levanten los hijos de Dios, porque, ¿no? quieren la redención, aún los árboles, todo quiere ser redimido, pero Claro. el mundo está esclavizado porque nosotros le cedimos el gobierno al enemigo, ¿no? Sigue el capítulo 2, la Nicole. Ya. Vida nueva con Cristo. Ante ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderosos del mundo invisible. Ahí está, declara, ¿no? Justamente que Que es el líder de las tinieblas. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos- significa el gobierno de Satanás. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y ahí dice, por nuestra naturaleza, digamos, nos dice que éramos objeto de la ira de Dios. La ira de Dios es el juicio final, ¿no? Que es donde Dios deshace toda la maldad, ¿no? Pero justamente que aclara con otras palabras que no está acentuando el texto sobre un tema de nacimiento pecaminoso, está acentuado sobre el tema de un gobierno. Nosotros estábamos bajo el gobierno del enemigo y Dios ha juzgado el gobierno del enemigo. Eso es lo que señala el texto. No usar este texto como lo han hecho en la historia, como un tema de señalar que yo nací en pecado, porque no es lo que quiere decir el texto. Okay. No sé, que no naciste siendo pecador, sino que naciste simplemente en un mundo gobernado donde por el está pecado. Y entonces la ira de Dios no está, por eso si no, no actuaría su amor como a favor de nosotros. Si naciéramos como el diablo, para decir así, no habría favor de parte de Dios. No, claro. Pero como no, en realidad no nacemos con, esto es un poco contradictorio, ¿no? Hay muchos que te dirían lo contrario. Claro. Pero como que pudiéramos decir, tampoco significa que yo puedo nacer plenamente con mi parte santa. Tampoco es así, porque aún mi inocencia está contaminada, podríamos decir. Aún mi inocencia no ha sido... y sale más, no sé si lo hemos pasado, salía, pero decíamos que somos nuevas criaturas, nueva creación en Cristo. Sí. Podríamos decir que, con otras palabras, es como que si vuelve a pasar el hecho de Adán y Eva en el Edén, donde Dios forma a Adán de la tierra, ¿no es cierto? Y luego saca la costilla, ¿no? Y forma a Eva. Podríamos decir que eso sucede de vuelta, pero que nosotros, en vez de ser creados dentro del huerto de Edén, somos creados dentro de Cristo. Entonces ya no somos la misma persona, somos una nueva creación. Entonces el niño, cuando nace al mundo, no nace con esa creación en Cristo, nace con una inocencia, pero no tampoco con una nueva creación. Por eso es lo que nosotros decimos tendencia o una naturaleza pecaminosa, pero no es que tampoco como que la ira de Dios
está sobre cada persona. La ira de Dios está sobre el gobierno del mal de este mundo. Ahora el niño, el bebé que nace, yo no creo que los bebés van al infierno, para decir así, ¿no? Porque, hay algunos que sí creen. sí, hay algunos que creen eso, ¿no? Por eso está, por ejemplo, en la Iglesia Católica sí que tienen el bautismo de urgencia, ¿no? Que apenas nacen tienen que ser bautizados para que no se vayan. Bueno, los católicos creen en el ¿cómo se llama? En el purgatorio y en el, ¿cómo se llama este otro lugar? ¿Limbo? En el limbo, por ejemplo. Pero no hay ningún apoyo para eso en la... Pero entienden lo que quiero decir, que en realidad lo que llamamos naturaleza pecaminosa no es una excusa para pecar, porque el bebé no peca. Es como, yo creo, como la carga genealógica, no más que nada. Yo creo que es como la carga, no sé si psicológica, pero yo creo que como la carga... La maldición, ¿no? Sí, porque como cuando Dios hereditaria. los maldijo por haber tomado la fruta del árbol del conocimiento. Ay, ya estoy toda una experta, oye. Eso, po. Y aparte que después cuando castigó a Caín, también le dio una maldición. Entonces, o sea, ya al haberse roto, ya se fue incrementando y se fue... Es como el humo, va saliendo, se va incrementando y lamentablemente ya está rodeado todo la tierra con esa maldición, el enemigo ya la cubrió por completo. Entonces yo creo que lamentablemente por el hecho solo de nacer, claramente estamos naciendo en un lugar que está no maldito, pero en un lugar donde ya, como dices tú, que está reinado por el... Es que un mundo, y dijéramos que Adán y Eva hicieron alianza con el diablo en el fondo, porque le cedieron no solo su poder, siendo esclavos bajo él. Entonces Dios no podía, como ya lo había echado a él una vez del cielo, tampoco podía dejar a Adán y Eva ahí, porque se habían aliado al enemigo, aún quizás como un bebé, por su inocencia, estaban aliados, pero aún así, pero ahí entra el amor de Dios, ¿no? Directamente hay un plan de tu simiente, ¿no es cierto? Ya profetiza Dios que a través del vientre, ¿no es cierto?, de Eva, Dios traería redención a toda la humanidad, que es la primera profecía que encontramos de Jesús. De que el plan de rescate, como decía Esteban, que le gustaba la palabra plan, ¿no? Pues sí, para mí plan no suena siempre bien, porque plan suena como que vamos a arreglarlo, pero Dios ya lo tenía previsto, ¿no? Por eso su amor ya actuó de antemano, aun cuando nosotros éramos perdidos, estábamos perdidos. Pero para que se entienda, cuando se habla de naturaleza, no señala en el fondo el castigo de Dios sobre cada persona, sino que señala de que nacemos con esa inocencia, como que Adán y Eva cayó y fueron aliados con el enemigo, porque en el caso de Caín, iba a agregar que justamente, ¿por qué le choca tanto a Dios el hecho de que del caso de Caín? Es por el tema de la sangre. Porque eso lo encontrás en el libro de Apocalipsis, que la sangre de los justos, de los mártires, de tú y yo, que vivimos las aflicciones contra el enemigo, nuestra sangre clama de la tierra, y en este caso clama del cielo, hasta cuando Dios no se consumirá el reino. Claro, la sangre de Abel clamaba por justicia, ¿no? Claro, y ese es en realidad, primera imagen del primer mártir, se podría decir. Y por eso nosotros cuando pensamos que vivimos aflicciones siempre por un tema de nosotros tomar malas decisiones, pero si vivimos en el Espíritu, aún el mal que nos pasa, ¿no es cierto? Es como Abel, lo mató, y uno dice, bueno, ¿tiene propósito de que me maten? Sí, tiene un propósito, porque cada vez que yo vivo aflicción, Corintios habla de esto, segunda de Corintios, que yo encuentro consolación, y si encuentro consolación es porque también yo puedo consolar a otros. ¿Y qué pasa con eso? Es porque cada vez que yo sufro y Dios me consuela, el reino de Dios se acerca, se va acercando. Exacto. La sangre de los mártires clama, ¿no es cierto? Y todos oran delante del trono y dicen, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo no vas a vengar la sangre de tus santos? Entonces nosotros, por eso digo que nosotros en realidad, si decimos que vivimos aflicciones en el mundo, en realidad no lo estamos haciendo. En realidad, si damos vuelta la mirada,
nos estamos dando cuenta que nosotros estamos solo acercando al reino de Dios. Y Dios usa aún el mal que nos pasa para ayudar a conectarnos con otros que también sufren. Si sufrí en la infancia, también Dios lo torna en bendición para yo poder alcanzar a quienes sufrieron en la infancia y llevarles la luz, ¿no? Nos conecta al mundo, ¿no? Nos deja la otra mitad para conectarnos al mundo. Bueno, Wow. sigamos. Ya, ¿en qué versículo? Porque empieza a hablar un poco de los judíos acá, que está interesante. Ya. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Ahí ya está hablando del futuro, como que ella preparó el futuro para nosotros, ¿no? Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Ahí se dan cuenta, ¿no? Que no- La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A Ahí fin- dice Cristo, es que somos creados de vuelta en Él. Sí, en Cristo Jesús, sí. Creados en. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ven. ¿Sigo? ¿Sí? Unidad y paz por medio de Cristo. Aquí viene la parte No de olviden que Israel. ustedes, los gentiles, que no es judío, dice ya, Ujú. antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En estos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Ahí se dan cuenta que este es un poco fuerte, pero dice un nuevo pueblo. Acá en esta versión dice, con asterisco, humanidad al hacer la paz. Es como un pueblo unido, una humanidad de paz. Interesante. Es como que no hay límites, treguas, condiciones. Es un solo cuerpo y la cabeza es Cristo. Ujú. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Un templo para el Señor. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Ciudadano, ¿a qué se refiere? Ciudadanos del cielo. Pablo habla de un ciudadano, somos ciudadanos celestiales, ciudadanos del reino, ¿no? Dice acá en asterisco, santos y miembros de la familia de Dios, dice. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas.
y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. La piedra, el ángulo, Piedra angular. piedra angular de cuando se construye una casa es lo que sostiene todo, ¿no? Caca. Angular es, por ejemplo, lo que afirmaban por ejemplo, las esquinas. Para afirmar dos paredes se ponía una piedra angular para poder afirmar esas dos. Y él es el cimiento de todas las cosas, ¿no? Aún para el pueblo de Israel, Jesús es el cimiento, y para lo que llamamos hoy el pueblo cristiano, ¿no? Pero en el fondo unifica todo, ¿no? Es como el super glue. Algo así. Pega todo. Pega todo. Amén. Dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces, Ciudadanos del Cielo. y ahí se dan cuenta lo mismo, ¿no? Otra vez decía que la ira de Dios no estaba sobre las personas. Ay, perdón. Hay un Le dio calambre. calambre. Ay, sí. ¿En el dedo? Ay, No, sí, como en la pierna. Estoy tirando el dedito para atrás. La Miriam va a escuchar todo esto. Ay, perdón. ¿Ya? No, que así como leíamos antes, que la ira de Dios no está sobre las personas, es decir, la ira de Dios está sobre el gobierno de este mundo, ¿no? Y por ende los que, como dijimos, ¿no? Los que nacemos bajo ese gobierno automáticamente estamos incluidos, pero no es un tema personal. De la misma forma aquí se dan cuenta que dice que tanto que hizo morada personal de nosotros mismos, al mismo tiempo el centro de Dios no está tanto en sí como que solo en que la morada de Dios está en nosotros, sino que nosotros juntos hacemos un templo. Entonces muchos pequeños templos hacen un gran templo. Es lo mismo con el tema de la ira. Los ojos de Dios sobre todo no está enfocado sobre el hecho de que el Espíritu Santo construye el templo aquí, sino que con relación a la iglesia. Ahí entra la función lo que decimos la diferencia entre la iglesia y el reino de Dios. Porque el reino de Dios en el fondo es ese templo grande, ¿no? La cual viene a ser parte de la consumación. Lo que veníamos diciendo antes, nosotros tenemos parte de la consumación del reino. Nuestro trabajo es también importante, el trabajo de la iglesia, porque nosotros en el fondo juntos construimos ese gran templo. Amén. Amén. Voy a pararlo ahora, ¿sí?